Y seguimos recibiendo invitados muy interesantes aquí que se asoman a la ventana cada tarde en Almería 24 Horas Televisión. El siguiente es don José Luis Martín Ovejero, que es especialista en comunicación no verbal, detección de la mentira, escritor, profesor, maestro. José Luis, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros en vuestro programa y con todos vuestra audiencia. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, verdad, José Luis? Antes las palabras iban a misa, por seguir el símil, y ahora nos fijamos muchísimo más en el comportamiento gestual, en los micropicores, en la mirada, en las manos. Sí, digamos que el ser humano con la evolución se ha hecho un poco vago a la hora de interpretar el comportamiento ajeno. Es mucho más fácil dejarse llevar por lo que a uno le cuentan, es decir, por las palabras, que estar observando detalladamente y minuciosamente el comportamiento ajeno, desde el rostro hasta el cuerpo, hasta incluso la propia voz. Hasta el tiempo que se tarda en responder, siempre eso es mucho más complicado. Pero ¿qué ocurre? Que es mucho más fiable. Lo que escapa de nuestro control, que es la comunicación no verbal, no que lo diga yo, lo dice la ciencia, es mucho más fiable que lo que podemos decir con palabras, que podemos decir que ahora mismo estamos al lado de Donald Trump. Es Eso lo curioso, admite. es curioso, ¿verdad? La investidura, hablando de la actualidad de Donald Trump, la puesta en escena en su toma de posesión, las reacciones de Elon Musk y de toda la gente. La verdad es que había una euforia desatada y un momento que va a quedar para la historia como una forma distinta, ¿no?, de tomar el poder. Fue muy interesante. Yo lo estuve analizando, de hecho lo tenéis ahí en mi web, en martinovejero.com, tenéis el análisis detallado y hubo en general, como es lógico, muchísima euforia, muchísima alegría. El más feliz de todos, el premio, el más contento fue a Elon Musk, sobre todo cuando escuchó decir en el discurso posterior al juramento a Trump, que veremos al hombre pisando Marte. Entonces era una invitación a sus naves espaciales, con lo cual se puso muy contento y se puso a saltar incluso. Pero por el otro lado de la moneda tenemos a las personas que estaban pasando un mal trago, un verdadero mal trago, que fueron Biden y Kamal Harris. Estaban en primera fila y escucharon un discurso muy duro hacia la administración anterior, que es la de ellos, con lo cual veíamos caras realmente de desagrado y veíamos un tema muy interesante que es cómo tenían colocadas las piernas. Tenían un cruce de piernas con el pie flotante, que es el que queda arriba, hacia el lado contrario de Trump. Habitualmente los seres humanos, cuando en una conversación, cuando estamos escuchando, en este caso, un mensaje de un presidente, se colocan en un momento concreto las piernas en dirección contraria al protagonista, puede indicar, evidentemente, puede indicar que te desagrada muchísimo. Y en este caso lo tenían los dos, tanto Biden como Harris. Yo he de decirte, confesarte, José Luis, que sigo tus análisis en redes sociales. Ya hablamos de Donald Trump como podemos hablar del mensaje del rey con motivo de la Dana u otros personajes como el presidente del gobierno Sánchez que también son objeto de tu estudio. Sí, yo siempre digo que el ser humano nunca defrauda, jamás, a la hora de analizarlo, me refiero. Y siempre son interesantes todos los personajes públicos, como bien has dicho, desde Donald Trump, Vladimir Putin, el rey, Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, si es que me da igual, si es que son, en general todos son seres humanos, con lo cual siempre son muy interesantes de analizar. Eso sí, hay que partir de una base importante si no queremos equivocarnos en nuestro análisis y que las conclusiones sean lo más acertadas posibles. Y es dejar fuera de la habitación, es difícil, pero dejarlas fuera nuestros prejuicios, porque acaban anulando el buen juicio, porque acabamos viendo lo que nuestro cerebro quiere que veamos, con lo cual hay que enfriarse a la hora de analizar a todos estos personajes públicos, sobre todo políticos. Porque a veces, José Luis, la mera puesta en escena, ¿no? Donald Trump en su investidura, el presidente del gobierno, la estructura de la habitación, la forma de sentarse, la Todo. forma de hacer esa liturgia comunicativa, ¿ya nos da indicios de lo que va a pasar o no? Sí, es uno, el ser humano tiene muchísimos canales de comunicación. Uno de ellos es el de la apariencia. Apariencia personal, con lo que hemos decidido vestirnos, como el que dice por la mañana, y apariencia contextual, que es el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos también, el despacho profesional, por ejemplo, y también una puesta en escena cuando un personaje público se presenta ante los medios de comunicación, por ejemplo, a dar una comparecencia, un discurso o una rueda de prensa. Las banderas,
todos los objetos que lo rodean, las personas que le acompañan. Por ejemplo, en las noches electorales a mí siempre me resulta muy interesante analizar los que están detrás del protagonista. A veces salen solos, muchas veces los derrotados salen solos, fíjate qué interesante, y los victoriosos se apuntan muchos, la victoria. Y en ocasiones, cuando hay derrota y acompañan al derrotado su equipo, dan mucha más información a veces los que están como invitados pasivos, invitados de piedra detrás, que la propia persona que está hablando y se tiene que estar concentrando en su discurso. Todo comunica y os aseguro que es un mundo maravilloso, espectacular, divertido y que da muchísima información ajena. Resulta, ¿verdad?, interesante saber cómo gestionamos la euforia, el triunfo, la victoria, pero esa comunicación no verbal de la tristeza, del miedo, de la desazón, debe también tomarse en cuenta para ofrecerse un proceso comunicativo a la altura de la dignidad humana también. Siempre, siempre debemos ser conscientes. Yo siempre que doy mis cursos, siempre digo, es importante leer a la otra persona, saber lo que nos está diciendo sin palabras. El cuerpo dice lo que las palabras callan, pero por otro lado también hay que mirarse a uno mismo y hay que estudiarse a uno mismo, como tú muy bien dices, en lo que es la exteriorización de emociones, en si nos gusta más o nos desagrada más lo que una persona nos está contando. ¿Hasta qué punto en una negociación, una oferta negociadora, podemos estar dando pistas? Por mucho que luego con el pico digamos, súbeme más o no te subo más, pero realmente estamos diciendo si ya nos quedaríamos con esa oferta. Hablamos por los codos, y nunca mejor dicho. Hablamos por todo nuestro cuerpo. Así que sí, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo. Importante lo que dice el otro, importante estudiarnos a nosotros mismos. Y yo no sé hasta qué punto es interesante para analistas de la comunicación, como eres tú, José Luis, ver las astracanadas, entre comillas, de Donald Trump como forma de focalizar un problema. A lo mejor es una barbaridad lo que ha dicho, una exageración, una hipérbole, pero focaliza el asunto para luego iniciar un proceso de negociación, como tú muy bien indicas. Sí, Donald Trump, uno de los aspectos que a mí más me gustan, entendedme cuando yo hablo de mis personajes públicos, ¿eh? Cuando digo que me gustan, que me divierten, las ideologías las dejo aparte, ¿eh? Yo hablo de lo mío, de lo que me gusta, de la comunicación. Uno de los aspectos que más me gustan de Donald Trump es cómo estrecha la mano, por ejemplo. Es, es brutal. Y lo de brutal, peor de los sentidos incluso, ¿eh? Tenemos a personas a quienes les ha estrechado la mano y les ha pegado unos tirones que casi les ha tirado al suelo, como fue a Macron. Al presidente de Francia le pegó un tirón que casi le tira al suelo. En otra ocasión cogió Macron y a Brigitte, a su mujer, se los llevó las manos al pecho y no los soltaba. Y de hecho la televisión francesa puso un segundero porque se tiró un minuto sin soltarles a los dos, como diciendo, sois míos. A Merkel no la quiso dar la mano. A Vladimir Putin, cuando le da la mano, le sujeta el codo. Es curiosísimo, como que quiere demostrarle mucho mayor afecto. A Shinzo Abe, el que fue primer ministro japonés y que fue asesinado en plena calle en un atentado, pues a este le cogía y le pegaba tirones y luego le pegaba palmaditas en su mano. Siendo un asiático, que son de poco contacto físico, eso suele molestar bastante. Y de hecho, cuando le soltó la mano, el japonés hizo un ademán de levantarse de la silla, incluso con una cara de desesperación espectacular. Tenéis el vídeo por ahí en YouTube, que es buenísimo. Hablamos también de personajes públicos, José Luis, pero esta aplicación de tus conocimientos también se lleva a la empresa privada, porque hay muchos coaches, Sí. muchos ejecutivos que están muy preocupados a la hora de comunicarse verbalmente con su equipo para lograr el éxito empresarial. Claro, yo preparo muchísimos, muchísimos equipos directivos o personas individuales o equipos de ventas, equipos de atención al cliente. Es fundamental. Es que cuando estamos hablando a otra persona, cuando estamos, uno, comunicando en general, dos, intentando convencer, tres, negociando, cuatro, dando una buena o una mala noticia, es muchísimo más importante lo que decimos con nuestra comunicación no verbal que lo que decimos con palabras. Porque hay muchísimas ocasiones también en que las palabras dicen una cosa y sin embargo nuestro cuerpo dice la contraria. Y la ciencia es unánime. Cuando la comunicación verbal y la no verbal se contradicen, el cerebro humano se fía más de lo no verbal, porque ha estado muchísimo más tiempo en la evolución del ser humano, más de 2 millones de años, mientras que la comunicación verbal, unos 200.000.
Por eso es tan importante que los altos directivos y demás sí que tomen conciencia de cómo comunican ellos para ser más convincentes, mejores negociadores, sepan dar bien una noticia, sepan transmitir seguridad y convicción, pero también la sepan leer en quien está delante, porque eso es clave. Cuando controlas la comunicación no verbal, os aseguro que es espectacular. Es prácticamente como si vieras desnudo al cerebro de la otra persona, de tal manera que fijaos la información que podemos obtener. Y fruto de ese conocimiento, de ese bagaje profesional, de esa capacidad de observación y análisis, José Luis, has logrado escribir unos libros donde muestras todas las claves, ¿no?, para formarnos y ser mucho más precoces en la detección, por ejemplo, de la mentira en la comunicación no verbal. Sí, sí, tengo 3 libros escritos. El primero, que ya va por la edición número 12 y que ha sido premiado además por la Academia de Artes y Ciencias de Washington, es Tú hablo que yo te leo. El título lo dice todo. Tú habla que yo te leo. Lo que doy son pautas para leer a las personas que tenemos delante a través de todos los canales de comunicación humana. El rostro, nuestros gestos, nuestro cuerpo, el tacto, las distancias, todos nuestros canales. El segundo, que lo escribí ya durante la pandemia, fue Miénteme si te atreves, que es todo un reto. Como decía mi mujer, dice, si es que parece que estás llamando a la gente para que te mienta. Bueno, la idea, el título divertido, lo que el libro explica son cómo funciona nuestro cerebro cuando dice la verdad y cuando miente, que no funciona igual, le cuesta mucho más mentir porque el cerebro trabaja muy mal en multitarea. Y en segundo lugar, y lo más importante y lo más práctico, hablo de indicadores de lenguaje e indicadores de comportamiento para intentar detectar cuando alguien puede estar mintiendo. Y ese puede con mayúsculas y con luces de león y de neón, porque jamás hay un gesto que pueda delatar el engaño contra lo que mucha gente piensa. Y el tercer libro es Deja que se salgan con la tuya, que también el título es justamente el que refleja el libro. Son 100 claves que a mí me han venido muy bien en mis 35 años de experiencia, 25 como abogado en tribunales y 10 años en comunicación. Con esos 35 años, lo que me cojo son 100 consejos prácticos para que podamos comunicarnos mejor y seamos mucho más persuasivos con las personas con las que hablemos. Claro, hablamos de microgestos, micropicores, comportamientos. Yo no sé hasta qué punto, José Luis, el avance de la sociedad, la medicina estética, por ejemplo, mucha gente utiliza Botox, esto altera también las percepciones a veces, ¿no?, de las sensaciones, de las emociones humanas. Sí, buena pregunta. A mí me lo pone complicado. La gente que tiene Botox en la cara, evidentemente, se inyecta el botox, sobre todo se inyecta aquí, en la zona de la frente, aquí en medio, entre las cejas, es para quitarse la arruga vertical que suele asociar al enfado. Y entonces hay personas que dicen, bueno, me voy a quitar esta arruga para no parecer tan enfadado. Y en segundo lugar, en los laterales de los ojos. Yo no lo recomiendo, porque si queremos transmitir lo que estamos sintiendo, es mucho mejor que nuestra cara diga lo mismo que nuestras palabras, porque de lo contrario, como me decía una chica que asistió a una conferencia hace varios años, una chica joven, que se había puesto Botox y no se lo había dicho a sus amigas se enfadaban con ella, porque le decían, es que te estoy contando un problema y a ti te da igual. No es que le dé igual, es que su cara parece que le da igual, porque no refleja las emociones ajenas. Y los seres humanos, de serie, salvo psicópatas y demás, venimos diseñados para reflejar las emociones a través de nuestras neuronas espejo. Con lo cual, si yo te cuento una pena, que me ha pasado algo, que me da mucha pena, yo espero ver esa pena reflejada en tu cara. Si te veo indiferencia, pues a lo mejor me mosqueo, José Luis, diciéndolo también eres claramente. buen aficionado al cine y hablábamos sobre los sesgos cognitivos aplicados no a psicópatas, ¿no?, que vemos en plataformas digitales, a Dahmer, por ejemplo, y a otros criminales, y coinciden todos, ¿no?, en un esquema curioso, Sí. ¿no?, de gestión de las emociones. Sí, sí, sí. Hay dos emociones que en general, siempre digo, los psicópatas que ni están ni se les esperan, que son el miedo y la tristeza. Van a intentar imitarlos. Suelen ser muy buenos camaleones, es decir, se transforman en aquello que tú quieres ver. Pero si sabes detectar muy bien las emociones a través de las activaciones musculares en la cara, las auténticas, no las fingidas, puedes detectar que la persona podría estar mintiendo, podría no ser real. Por eso yo siempre digo en la tristeza que no te fíes de las lágrimas, porque es muy fácil llorar. Eso no quiere decir que sean falsas siempre las lágrimas, ni mucho menos. Pero cuidado con las lágrimas solo si no van acompañadas de la cara,
Por ejemplo, cuando estamos tristes, nuestras cejas se colocan en esta posición que hago yo con los dedos ahora. Se colocan así, suben las cejas por la parte central hacia arriba. Eso es mucho más fiable que las lágrimas, por poner un ejemplo. Con el miedo pasa lo mismo también. Pueden intentar aparentarlo, pero a veces no lo sienten. Es curioso, ¿verdad?, cómo la gestión de las emociones que son menos agradables las dejamos a veces aparte, José Luis, ¿no? Hace unos días una invitada aquí en La Ventana nos dijo que asistió a un congreso para la gestión del miedo, no solamente el escénico a la hora de enfrentarse a un discurso en un orador o oradora, sino también en el día a día. Pues sí, lo cierto es que hay que aprender a vivir con esas emociones. El miedo es una emoción muy importante en el ser humano, dado que no llegamos ayer, es que llevamos muchísimos años aquí sobre la Tierra. ¿Y quiénes han sobrevivido? Los que ese miedo les ha permitido ponerse a cubierto, como el que dice, o salir corriendo antes que otros. De tal manera que el miedo es una emoción que, como es lógico, tenemos que saber, bueno, pues llevarla bien con nosotros mismos y con las demás personas, pero hay que tenerla. O sea, si no la tenemos, hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor nos podemos someter a situaciones de alto riesgo que igual no lo podemos contar. Con lo cual, todo en el equilibrio está la virtud. José Luis Martín Ovejero es experto en comunicación no verbal, escritor, colaborador también en medios de comunicación que nos ha acompañado tan amablemente esta tarde. Don José Luis, muchísimas gracias por la lección y que vaya todo muy bien. Un placer y aquí me tenéis todos para cuando queráis. Hasta pronto, amigo. Y esta ha sido La Ventana por hoy. Nosotros la cerramos y volveremos mañana con toda la actualidad y las entrevistas con los protagonistas de la noticia. Que les vaya muy bien, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos.